sobre plan de trabajo para mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. Como nosotros sabemos, parte de la red vial generada por el Estado está vinculada a los ámbitos rurales. Estas vías de comunicación tienen ciertas características, no están afirmadas generalmente, no están asfaltadas. Y la otra característica está determinada por el aspecto ambiental, ¿no? Están ubicadas casi siempre en zonas donde hay periodos de precipitaciones estacionales bastante severos en algunos casos y además están sujetos a otros procesos ambientales que pueden incidir de forma negativa sobre la carpeta de rodadura, ¿no? Como es la erosión hídrica proveniente de estas precipitaciones o de otras escorrentías y la erosión eólica procedente de los cuerpos de aire. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, estos aspectos, va a ser necesario que sobre estas vías vecinales, estas vías rurales, se desarrollen de forma recurrente o con cierta frecuencia procedimientos para su mantenimiento, tanto periódico como rutinario. Aparentemente y a primera instancia ambos podrían ser similares, sin embargo, no es así, ¿no? Tienen características diferentes y también, por lo tanto, tienen procesos y actividades marcadamente distintas. Mientras que el mantenimiento periódico concentra unas 8 o 7 actividades, si mal no me recuerdo, que se deben de realizar cada cierto número de meses de forma obligatoria, ¿ya? Y esto ya está definido, ¿ah? Es decir, cada 2 años o cada año se tiene que hacer esto y aquello en tal mes. En cambio, el mantenimiento rutinario es un conjunto de actividades que se van a desarrollar de acuerdo a la necesidad, ¿ya? En cambio, el periódico no, el periódico ya está definido. En cambio, el rutinario es de acuerdo a necesidad. Va a haber periodos, ¿no? Periodos en los cuales ha habido alta precipitación y ha generado, pues, que la vía tenga mayores baches, ¿no? Haya mayores socavaciones hídricas y eso ha generado mayor bache, entonces las actividades de bacheo tendrán que ser mayores. Hay otros periodos o hay periodos donde la precipitación no ha sido muy alta y los cuerpos de agua que han discurrido únicamente por las cunetas y por las bermas laterales y ahí se requerirá y habrá hecho, esto ha generado pues que la vegetación se incremente sustancialmente. Entonces ahí la actividad que se requerirá tal vez con mayor atención será pues la limpieza de bordes, etcétera. Entonces el mantenimiento rutinario va a contemplar una serie de actividades que van a estar sujetas siempre a las condiciones del entorno que han determinado la mayor o menor necesidad de las mismas. Y para ello, ¿no? Para poder definir esta necesidad, esta cantidad de atención que se tiene que generar, pues como se entiende, obviamente hay un conjunto de acciones que se tiene que realizar. No solamente es decir, ah, bueno, acá yo veo que se necesita esto y me pongo a hacer, ¿no? Y a la de Dios me pongo a hacer, avanzo, avanzo, avanzo y luego dije, ya hice el mantenimiento rutinario. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad nos vamos a referir a estos dos aspectos. Lo primero que tenemos que tener claro es que el esquema que se sigue actualmente, es decir, los formatos que se están utilizando,
son aquellos que se han modificado allá por el año 2020, ¿no? A raíz de este decreto de urgencia 070 en la época del COVID, ¿no? Luego de esto, se da la resolución ministerial 339 del MTC en el 2020, donde se modifican o se actualizan, si quieren, estos términos de referencia del servicio de ejecución de mantenimiento periódico y rural y rutinario. Desde ese entonces, ya el esquema que se sigue está en función a los formatos que se establecieron en esa oportunidad, que guardan bastante relación con los formatos que anteriormente se utilizaban. Se ha mejorado, sobre todo la simplicidad de alguna información que se tenía que incorporar, pero todavía se requiere niveles de información apropiados. Lo primero que se tiene que elaborar en este sentido va a ser el tema que estamos viendo el día de hoy, que es el plan de trabajo, ¿no? Para elaborar o plantear el plan de trabajo, nosotros tenemos que elaborar el expediente de ese proceso de mantenimiento periódico y rutinario. Este expediente va a contener cinco elementos fundamentales o cinco partes. La primera va a ser la información técnica, donde va a estar la memoria descriptiva, inventario vial, topográfico, esto lo vamos a ver en breve. La segunda va a ser lo relacionado al mantenimiento periódico. Como ya les mencioné, hay un dispositivo que nos indica qué actividades se tienen que realizar y cómo se determina el metrado y el presupuesto. La tercera parte es todo lo relacionado al mantenimiento rutinario. Ahí sí hay un conjunto de procedimientos y de cálculos relacionados a los tipos, las cargas, los rendimientos, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta para definir la necesidad de actividades y de personal también vinculado a este mantenimiento rutinario. La cuarta parte está referida a los aspectos ambientales, sanitarios y la quinta a los planos. En esta oportunidad nos vamos a centrar principalmente en las partes uno, 2 y 3, ¿no? Este es el conjunto de elementos viales de un camino vecinal a grandes rasgos, ¿no? Está la carretera o camino rural o vía vecinal o vía rural. Luego están las cunetas laterales, las alcantarillas, canales de riego, pontones, badenes, muros que pueden ser secos, de concreto, etcétera. Son los elementos que de forma más recurrente, de forma más repetitiva, nosotros vamos a ir encontrando en estos procedimientos. ¿No? Acá también tenemos las características que estos tienen, ¿no? Hay que recordar que debemos de definir o debemos de prestar atención, por ejemplo, al código de ruta, ¿no? Es decir, cuál es la codificación que tiene la vía sobre la cual vamos a intervenir. Luego, la longitud del camino. También vamos a tener que considerar el ancho de la plataforma, la señalización, el tipo de superficie, las obras hidráulicas que pueden estar, badenes, alcantarillas, ¿no? Puentes y demás. ¿Ya? Otro aspecto que deben de tener en cuenta es que muchas veces estos planes de trabajo van a comprender tramos que no necesariamente son consecutivos, ¿ya? Eh, por ejemplo, se trabaja sobre tres tramos, ¿no? El tramo uno está en la carretera que va hacia el norte, el tramo 2 está en la carretera que va hacia el sur, el tramo 3 está en la carretera que va hacia el oeste y así. Pero todos ellos forman parte de un mismo proceso. ¿Cuál es el proceso de mantenimiento periódico y rutinario de la vía vecinal? ¿No? Ahora, cuando se dan esos casos, o también otro que puede suceder es que los tramos correspondan a una misma vía, pero que estén discontinuos, ¿no? El tramo uno va de la progresiva cero, del kilómetro cero hasta el kilómetro 5. De ahí del kilómetro 5 al kilómetro 10 está bien mantenido, no le corresponden
en esta intervención, el mantenimiento, y nos pasamos todavía al siguiente tramo que está del kilómetro 10 al kilómetro 12 y así sucesivamente. Es raro que o mejor dicho, no es muy frecuente que eh, un solo tramo sea objeto de intervención, ¿no? Podría ser si es que el tramo tiene pues una extensión de 7, 10 kilómetros, 15 kilómetros tal vez, ¿no? Pero es bastante frecuente también lo otro que les acabo de mencionar, ¿ya? Indistinto a eso, si son dos, tres tramos, el procedimiento es el mismo. Lo único que van a tener que generar es que por cada tramo van a tener que elaborar la información que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Yo les recomiendo que por cada tramo elaboren esta información que vamos a ver enseguida. La otra modalidad es que la información esté contenida en un solo anexo, ¿no? La información topográfica en el anexo uno y así. Ya depende de ustedes. El primer formato de datos generales ya nos pide a nosotros indicar el nombre del proyecto. Acá pondremos pues el nombre que nos está correspondiendo, indicando todos los tramos que se están realizando, tramo uno, tramo 2, etcétera. Luego la ubicación política, distrito, provincia y departamento. Luego la ubicación geográfica, ¿no? Cuál es el inicio, la progresiva de inicio y la progresiva de fin del tramo uno, tramo 2, tramo 3, etcétera. No depende de la cantidad de tramos que estén comprendidos en el proyecto o en el plan que están elaborando. ¿Ya? Después van a indicar la clasificación del camino, de la ruta. Luego, el tiempo promedio del recorrido, tanto en horas, la velocidad promedio en kilómetros por hora, la última fecha de rehabilitación que han realizado, esto es fundamental, el último mantenimiento rutinario y periódico que han realizado y luego, ¿no? El cruce con centros poblados. Ahí van a indicar ustedes la progresiva en la cual se presenta el cruce con cada uno de los centros poblados. Y esto de cada uno de los tramos, ¿ya? Yo les recomiendo que desde acá ya empiecen a segmentar, ¿no? Del tramo uno toda esta información, del tramo 2 toda esta información. Eventualmente lo pueden hacer también todo de forma conjunta, ¿no? Es decir, del tramo uno, tramo 2, tramo 3, todo en un mismo momento. Es decir, eh, ¿no? Ponen tramo uno, ponen progresiva de inicio, progresiva de fin, ahí nada más tramo uno, tramo 2, progresiva de inicio, progresiva de fin. Luego pasan a tiempo promedio de recorrido, el tramo uno, el tramo 2, así, pero ahí muchas veces nos terminamos enredando, ¿no? Porque no se puede entender rápidamente la información a qué tramo está perteneciendo y otros aspectos. Luego de eso pasamos al formato 2 que es la topografía. Ojo, este es este, un resumen, una ficha resumida de un estudio un poco más detallado, es decir, debe de existir un estudio de topografía, ¿ya? Que es la que va a determinar esta información. En este formato vamos a colocar el nombre del proyecto, la ubicación, región, provincia y distrito, y de ahí vamos a empezar a señalar el tipo de terreno, ¿no? Si es tipo plano, ondulado, accidentado, escarpado. Y para ello nosotros vamos a establecer en qué progresivas encontramos estos tipos de plano. Las progresivas las podemos ir segmentando en función de 50 metros, ¿no? Entonces empezaremos desde la progresiva 000 a la 0050 y así sucesivamente. Y de cada una de ellas vamos a indicar el tipo de terreno, plano, ondulado, etcétera, la pendiente máxima y mínima que hemos encontrado, el ancho de superficie de rodadura, ¿ya? Que domina en o el ancho promedio de ese tramo, eh, Anéxame y la foto. La aquí, foto tiene que ser una foto en la que otra marca, ya, ya, de forma anéxame. visual
las Te lo características que hemos considerado en este ¿En ítem, qué ¿no? marca? ¿Esa Es cuánto decir, si hemos le puesto que es un tramo accidentado, el la foto tiene que exhibir esa característica del tramo, ¿no? Que es accidentado. Igualmente, si hemos puesto que la pendiente es tanto por ciento, la foto también tiene que hacernos notar esa pendiente y también el ancho de rodadura, ¿no? Por lo ustedes tanto, dejan tienen que ir su del midiendo los anchos de rodadura en cada uno de los tramos que están trabajando. Hola, Wilson, Luego soy yo. tenemos el formato Esa donde 3. pongo en la pintura gloss, ¿qué marca es A ver, por ese? favor, su micro. Ya, muchas gracias. Luego tenemos el formato 3, que son los daños que vamos a identificar en la superficie de rodadura. Estos daños pueden ser de deformación, de baches, de lodaza, erudición, encalaminado, cruces de agua. ¿Ya? Y de cada uno de ellos tenemos niveles de gravedad. ¿Ya? De deformación tenemos nivel de gravedad 1, 2 y 3, y así de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Nosotros vamos a trabajar acá con las mismas progresivas que hemos trabajado en el informe topográfico, y en cada uno de esos segmentos vamos a ir definiendo si hemos visto o hemos apreciado daños en el pavimento, ¿no? Primero, qué tipo, ya, si es deformación, erosión, baches, lo que fuese. La dimensión, ya, para eso tenemos que tener winchas y tenemos que flexómetros para ir midiendo. Eh, Ahí también vamos a indicar, ¿no? La gravedad, en observaciones y comentarios, la gravedad, y vamos a acompañar de las respectivas fotos. Cada uno tiene que tener su foto, no se olviden. La foto tiene que describir o tiene que exhibir, mejor dicho, ya lo que estamos planteando ahí en estos datos. No, si yo pongo acá que hay deformación, no voy a poner pues una foto donde no hay nada, donde no se ve nada, ¿no? Y si pongo que hay baches, tendré que poner una foto pues donde se aprecian los baches, ¿ya? Esto por cada tramo, no se olviden. Luego pasamos al formato 4, que son las canteras, fuente de agua y áreas auxiliares. En el recorrido nosotros vamos a ir identificando cuáles son o dónde están ubicados estos elementos, ¿no? Las canteras ya saben por qué son importantes. De ahí vamos a obtener material de reemplazo, material de relleno para los baches y otros temas más que vamos a necesitar. Las fuentes de agua y también las áreas auxiliares, que pueden ser patio de maniobras y patio de máquinas, etcétera. Entonces, nosotros vamos a rellenar este formato indicando la progresiva en la cual está ubicado la cantera, la fuente de agua o el área auxiliar. De ahí vamos a indicar hacia qué lado, ¿no? Si es hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. De ahí en acceso nosotros vamos a indicar la cantidad de metros que tenemos que recorrer desde el lado, desde el borde de la carretera hasta la cantera, la fuente de agua o el área auxiliar que corresponda. ¿Cuántos metros? 50 metros, 100 metros, 2 metros, 1 metro, lo que fuese. ¿Ya? A continuación viene definir si es una cantera, una fuente de agua, un patio de máquinas. Acá lo que vamos a poner es la denominación, ¿ya? Si tiene una denominación específica, vamos a colocar esta. Y también, si es que hay un propietario o si es que hay algún tercero que indica que es posesionario, propietario, usuario, lo que quieran, lo consideramos. Puede ser de la comunidad, puede ser una concesión, lo que fuese. Si no identificamos ningún tipo de propietario, nadie indica o manifiesta que es propietario, dueño, que tiene interés, nada, simplemente indicamos eso, ¿no? Que no hay propietario, ¿no?
no lo vayan a dejar en blanco, porque a veces lo dejamos en blanco y se puede asumir que nos olvidamos poner la información, ¿no? Y de ahí van a poner algunas observaciones, algunos comentarios. ¿Ya? Se tiene que, por ejemplo, para algunas canteras, ¿ya? Para poder acceder a las mismas, se tiene que mejorar, se tiene que ampliar la vía en un determinado punto para que pueda llevarse adelante más fácil, de forma más fácil el retiro de material, etcétera, ¿no? De aquello que ustedes consideren, ya van colocando en este ítem. Y después vienen las fotos, ¿ya? Entonces, acá también tienen que colocar fotos apropiadas al respecto, ¿ya? Siempre siguiendo los mismos criterios, ¿no? Que de forma visual describan o van a anotar los aspectos que están indicando en la parte descriptiva. Luego viene el formato 5, que son las obras de arte. Acá cuando hablamos de obras de arte, dentro de lo que es el mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, nos referimos principalmente a puentes y obras de drenaje, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener puentes, ¿no? Puentes definitivos, provisionales, puentes peatonales, pontones, vamos a tener también gaviones, losas, etcétera, ¿no? ¿Ya? También vamos a tener de qué tipo de material están hechos, si es concreto, concreto ciclópeo, piedra, acero u otros. Y luego vamos a tener también la condición funcional. Cada uno de ellos está codificado. Nosotros vamos a utilizar la codificación de preferencia. Ahora, si desean, pueden poner la codificación más la descripción literal, ¿no? Por ejemplo, pueden decir uno limpio o simplemente ponen uno. Ya depende de ustedes, pero utilicen esa codificación. Igual que en el caso anterior, acá vamos a trabajar en función a las progresivas. Ya no es rango de progresiva, sino acá es en función a la progresiva. La progresiva específica, donde hemos ubicado, hemos identificado estas obras de arte. Igualmente vamos a indicar acá, ¿no? ¿Qué clase es? Si es un puente, pontón estructural, túnel, muro. Luego vamos a indicar qué tipo, ¿no? Si son losas, puente Bailey, el material y la condición funcional. La condición funcional va a ser la que predomina, ¿no? Es decir, más del 50%. Y luego algunas observaciones, algunos comentarios que pudiesen, ¿no? Si está bien mantenido, no está mantenido, si hay tramos que están dañados y que requieren alguna atención particular y demás. Y luego las fotos que correspondan. De ahí pasamos a las obras de drenaje. Acá vamos a encontrar las alcantarillas, cunetas, canales, zanjas, badenes, ¿no? Y dependiendo de eso será pues de material, ¿no? Si es concreto, concreto ciclópeo, mampostería. Luego la condición funcional y por último ah, la condición estructural. Igual que en los casos anteriores, en los dos últimos, acá también vamos a trabajar en función a la progresiva específica en la que ubicamos cada una de estas obras de drenaje. Esto es fundamental, ¿ya? Esto va a ser fundamental porque de estas obras de drenaje que nosotros vamos a definir, vamos a obtener uno de los factores, el factor de drenaje, para determinar el tipo o la clase de camino con el que vamos a trabajar. Entonces, acá nosotros determinamos esas características y luego establecemos la dimensión del daño, ¿no? Sobre todo en las alcantarillas y en las cunetas.
las observaciones que correspondan y por último la foto, ¿no? La o las fotos. De preferencia que sea una foto nada más, ¿ya? Para que no se abulte mucho porque en este tipo de documentos, ¿no? Vamos a terminar incorporando unas 100, 200 o tal vez algo más de fotos. No se olviden, lo único que tienen que tener en cuenta al momento de subir las fotos es que esta guarde relación con la descripción que estamos indicando. En el formato 6 de señalización, nosotros vamos a indicar qué tipo de señalizaciones vamos a ir encontrando, ¿no? En las diferentes progresivas donde identifiquemos estas, si son reglamentarias, informativas, semáforos, etcétera, la condición en la que están y el material, ¿ya? Si es fibra de vidrio, acero, concreto, madera, otros. En otros van a considerar ustedes todos los otros materiales, tipos, formas que muchas veces los mismos comuneros, los mismos pobladores terminan empleando, ¿no? Porque vieron que se cayó, que se perdió, que lo chancaron, que lo tumbaron y ellos mismos, ¿no? Elaboran sus señales, ¿no? En algunos casos con materiales que no se utilizan comúnmente, ¿no? Entonces, ustedes consideren ello, ponen ahí los comentarios que correspondan y finalmente las fotos que describen cada uno de esos. Luego tenemos los puntos críticos en el formato 7. Acá vamos a indicar la progresiva en la cual identificamos fallas constructivas, geológicas, geotecnias, problemas hidrológicos, problemas geográficos de la zona, zonas de alto deterioro, de riesgo probable, etc. De cada una de estas vamos a colocar hacia qué lado de la carretera está y en las observaciones vamos a describir la frecuencia con la que, ¿no? La falla geológica genera daños. No es que la falla geológica permanentemente está generando, ¿no? Ahí tendremos que revisar algo de información para verificar esto, sobre todo el comportamiento de la falla. Eh, También podemos remitirnos nosotros a mapas de defensa civil sobre riesgos y desastres, ¿no? Para poder con esta contrastar información que nosotros vayamos a ir estableciendo. Y luego siempre las fotos respectivas, ¿no? Las fotos van a jugar un papel fundamental porque van a demostrar de forma gráfica, ¿no? Las características que ustedes están describiendo. Estos son algunos aspectos que deben tener generalmente en cuenta al momento del levantamiento topográfico. La estrategia general que se utiliza es que es dentro del levantamiento topográfico, ¿no? Que se van a ir tomando datos sobre los otros tipos de informe que hemos estado viendo, ¿no? No es de que cada uno va a hacer un proceso individual, nada, sino que al momento que se va haciendo el levantamiento topográfico se tienen que ir tomando nota de todos estos otros aspectos, ¿ya? Para eso va a ser importante, pues, que nosotros podamos georreferenciar apropiadamente no solamente el proceso, sino la información que estamos alcanzando, ¿ya? Se tiene que considerar la georreferenciación de cada uno de los puntos de interés que se están tocando en los diferentes informes. Hay que tener en cuenta que esto va a ser fundamental para poder determinar más adelante, ¿no? La ubicación exacta de las actividades que vamos a desarrollar. Luego vienen todo lo referido a las normas ambientales, que es el anexo 2, ¿no? Ahí vamos a indicar nosotros, ¿ya? Los datos generales del proyecto, la ubicación de la unidad formuladora, la unidad ejecutora, el tipo de intervención, cuáles son los tramos que se están interviniendo, ¿no? En función a los
a las progresivas tanto de inicio como de fin, los planos que se están incorporando, los objetivos de la intervención y por último, la duración de la intervención. Estos son aspectos normativos. Vamos a acompañar todo el informe con la cantidad de planos que sea necesario. Esto va a estar en función a lo que vamos a ir determinando al momento de la clasificación de la vía. ¿Ya? Los rellenos que tenemos que hacer, los cortes que tenemos que hacer para generar nuevamente la superficie de rodadura en las condiciones más óptimas posibles, que mantengan los niveles de pendiente. Si se requiere reemplazar señalización, esta tiene que tener los planos que permitan que este proceso se realice apropiadamente. Bien, en cuanto al mantenimiento rutinario, ¿ya? Este tipo de mantenimiento, como ya les dije, es de forma recurrente, está establecido ya cada que plazo de tiempo y también están establecidos cuáles son las actividades que se deben de realizar, ¿no? Para ello, para que ustedes puedan definir las características de cada una de las actividades, tienen que verificar el manual de carreteras, ¿ya? Y las especificaciones técnicas para la construcción. De estos van a obtener ustedes, ¿ya? Las especificaciones técnicas. Lo único que van a tener que hacer es extraer de estos la descripción de la actividad, los materiales y equipos, el procedimiento de construcción, la aceptación de trabajo. La aceptación de trabajo viene a ser el criterio que se emplea para aceptar que el metrado que se está reportando efectivamente se ha trabajado, ¿no? Luego la medición y el pago. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si es perfilar de la superficie con aporte de material, ahí está la descripción de la actividad. Igual reposición de afirmado, cómo se realiza, ¿no? En qué consiste. Es el descalificado de la capa de afirmado, la colocación de material adicional y así sucesivamente. En conservación de señales verticales, igualmente, ¿no? De cada uno de estos, por si acaso, en esta sección, ahí arriba empieza la descripción, luego siguen los otros aspectos, ¿no? Materiales, aceptación y todo lo demás. De cada uno de estos vamos a ir generando nosotros nuestra planilla de metrados, ¿no? Y al final, nosotros vamos a definir cuáles van a ser los presupuestos que vamos a requerir para dicho fin. Las actividades que están contempladas en el mantenimiento periódico son las que están ahí planteadas. No hay más actividades que se puedan considerar. No es de que yo quiero, alguien me dijo, nada de eso, ¿no? Todas estas actividades únicamente, ¿no? Movilización, desmovilización, pavimentos, ¿no? Capa nivelante, material granular, transporte, obras de arte, señalización, impacto ambiental y luego vienen todos los costos indirectos, ¿no? Los gastos generales es 12% de los costos directos, a menos que la entidad les indique un monto distinto. La utilidad es hasta un 8%, ese es el tope, ¿ah? No quiere decir que ese va a ser siempre la utilidad máxima. El subtotal y luego el IGB, ¿no? ¿Ya? Esos son las partidas que ustedes van a considerar. Y de cada una de estas van a describir sus especificaciones técnicas siguiendo este formato de cada una de ellas. Nada más. ¿No? Eso, como les dije, se realiza cada 2, 3 años, creo. Y luego viene el mantenimiento rutinario. Este sí es un tipo de mantenimiento que sí o sí se debe de generar cada año. Lo que cambia entre periodo y periodo es la mayor asignación, la mayor atención a algunas actividades como resultado de condiciones ambientales particulares, mayor, menor precipitación, que generó algún aluvión, que requiere alguna actividad adicional, etcétera, ¿no? Básicamente eso es lo que cambia. Al igual que en el mantenimiento rutinario, o perdón, que en el mantenimiento periódico, en el rutinario también ya están establecidas cuáles van a ser las actividades que se van a realizar. ¿Qué es lo que tenemos que definir entonces? Lo que vamos a definir acá va a ser en qué tramos se va a realizar cada una de estas actividades, porque no son actividades que se van a realizar
en todo el tramo, y no en distintos tramos. En algunos tramos será pues en 20 metros, en otros será en 50, en otros será solamente en 2, etc. Entonces, lo que vamos a proceder ahora a ver es cómo se realiza esa determinación de esos tramos, ¿no? Tiene como inicio la determinación de la tipología del camino. Para eso nosotros vamos a definir cuáles son los cuatro factores: factor de relieve, de drenaje, de calzada y de vegetación. A su vez, estos están en función a unos índices en algunos casos y a un índice en otros casos. Para el caso del factor de relieve se utilizan los índices de pendiente longitudinal y de estabilidad del talud. Para el caso de drenaje se utilizan los índices de obras de drenaje y de precipitación. Para calzada se utiliza solamente calzada, el ancho de la calzada, y para vegetación la cantidad de vegetación nada más. Para el índice de relieve, nosotros vamos a, no, perdón, para el factor de relieve, nosotros vamos a tener que calcular la pendiente ponderada y luego el talud, ¿no? Para calcular la pendiente ponderada, nosotros vamos a calcular en tramos de 1000 metros, ¿no? Cada 1000 metros vamos a definir cuál es la pendiente ponderada. Como su mismo nombre lo dice, es una ponderación y la ponderación es de tipo aritmética, ¿no? Entonces vamos a segmentar nosotros el tramo del kilómetro, ¿no? En función a la pendiente predominante, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice 300 metros, tenía una pendiente de +6, luego venían 300 metros con una pendiente de -8, luego venían otros 300 metros con una pendiente de +7,5 y por último habían 100 metros, acá está mal, acá debe ser 100 metros, ya con una pendiente de -6,4. Ok, 100. ¿Ya? Entonces, nosotros calculamos la pendiente ponderada, es decir, a cada tramo lo multiplicamos por la pendiente que le corresponde, sumamos estos productos y lo dividimos entre la longitud total, que es 1 kilómetro. Y así vamos a proceder. Si la vía tenía 25 kilómetros, haremos esto mismo 25 veces. Si la vía tenía 25,4 kilómetros, haremos 26 veces, 25 veces de 1 kilómetro, y la última, la 26ª vez, será solamente de 400 metros. ¿Ya? Una vez que hemos calculado la pendiente ponderada, esta pendiente ponderada la comparamos con la tabla del GEM. Ahí nos indica cuáles son los rangos de pendiente ponderada que le corresponden a cada uno de los factores, ¿no? El factor de índice de pendiente, ¿ya? En este caso dice que más de 6% le corresponde un valor de 3. Como la pendiente que hemos calculado es de 7,9, que está sobre 6%, entonces le corresponde el factor de 3. Ese es el primer índice del factor de relieve. El otro índice del factor de relieve es el de estabilidad del talud. Acá vamos a encontrar tres casos. Uno de roca fija, ¿no? Vamos a calcular este índice en función a la altura, al talud, ¿no? Y dependiendo de ello, nosotros vamos a definir cuál es el índice que le corresponde. En este caso nos dice que si la altura está en el rango de 3 a 7 metros, le corresponde el valor de 1, ¿no? Como la altura que se ha determinado acá de roca fija es de 6,8, le damos el valor de 1. Ese es el índice de estabilidad de talud roca fija. Vamos a encontrar también de roca suelta, ¿no? Y en este caso, igualmente medimos la altura y esta altura la comparamos con la tabla GEMA. Nos dice que la altura es de 4 metros y ese rango está dentro del segundo grupo, ¿no? De 3 a 7 metros, que le corresponde un valor de 2. Luego calculamos el índice de material suelto también. Son tres tipos, ¿no? Roca fija, roca suelta y material suelto. Procedemos de la misma forma, ¿no? Calculamos la altura, ¿no? 1,5, y ese le corresponde al primer valor, ¿no? Es el valor de 1. Entonces ya tenemos nosotros nuestros tres subíndices de la estabilidad del talud.
Lo que nos queda acá simplemente es determinar la estabilidad del talud, perdón, el índice de estabilidad del talud. Para eso utilizamos, ¿no? Esta fórmula, ¿ya? Sacamos el promedio, acá es un promedio aritmético nada más. Como el índice de roca fija era 1, el índice de roca suelta era 2 y el índice de material suelto era 1, sumamos los tres, nos da 4, lo dividimos entre 3, que es la cantidad de índices, y tenemos 1,33. Este valor de 1,33 lo cotejamos con el índice, o perdón, este valor de 1,33 lo trasladamos ya para calcular el factor de relieve, ¿no? Entonces, la expresión dice es 0,33 por el índice de pendiente, que era de 3, ¿no? Más 0,67 por el índice de estabilidad del talud, que era de 1,33. Realizamos la operación y nos va a dar un valor de 1,88. Este valor de 1,88 corresponde al segundo rango de la tabla GEMA, que atribuye un valor de 2. Entonces, el factor de relieve va a ser de 2. Ya tenemos el primer factor, el de relieve. Nos corresponde calcular el segundo factor, que es el de drenaje. Y este está vinculado a dos índices, ¿no? El índice de obras de drenaje y el índice de precipitación pluvial. Para el índice de obras de drenaje, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con la cantidad de obras de drenaje que hemos identificado en ese tramo, en el tramo de ese kilómetro. Cuántas alcantarillas, cuántas tajeas, cuántos badenes, pontones, etcétera, hemos identificado. Sumamos estos y obtenemos un valor. En este caso, el valor es de 4. Eso lo cotejamos con la tabla GEMA, ¿no? Que nos dice que si el número de obras de arte está de 3 a 4, el valor que le corresponde es 2. Si es mayor a 4, que sería 5, ahí recién sería 3, ¿no? Pues para no confundirnos. Pues el índice de obras de drenaje será de 2. El índice de precipitación pluvial lo vamos a determinar en función a la precipitación acumulada que está considerada ya en la tabla del GEMA. Dice, si es hasta 600 milímetros año, 1. Si es de 601 hasta 1200, 2. Si es de 1201 para arriba, será de 3. ¿No? En esta localidad, en este ejemplo, dice que la precipitación es de 1050, quiere decir que está en el segundo tramo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el índice de precipitación pluvial será de 2. Ya tenemos entonces los dos índices de obras de infraestructura o de infraestructura o de obras de drenaje 2 y de precipitación pluvial 2. Con eso nosotros nos trasladamos a la expresión del índice de obras de drenaje y precipitación, que es 0,33 por el índice de obras de drenaje más 0,67 por el índice de precipitación. Hacemos los cambios respectivos, los cálculos y nos da un valor de 2, ¿no? Y ese valor lo cotejamos nosotros con el factor, con los valores de la tabla. Okay. En este caso corresponde al segundo grupo, que es de 1,5 a 2,5 y que le corresponde un factor de 2. Entonces ya tenemos nosotros dos factores, el de relieve, que era de 2, y el de drenaje, que también es de 2. Lo siguiente es calcular el factor de la calzada, ¿no? Para esto nosotros trabajamos con el ancho de la calzada. Si hay una zona urbana, el ancho de la zona urbana siempre se considera algo más, ¿no? Porque hay un parque y todo eso hay veces. Y consideramos ahí el ancho de vía, ¿no? También lo calculamos en función a un promedio ponderado. En este ejemplo, dice los primeros 400 metros tienen un ancho de vía de 4 metros, luego hay 200 metros que tienen una calzada de 8 metros y finalmente hay 400 metros restantes que tienen una calzada de 4. Sacamos nosotros nuestro porcentaje, nuestro promedio ponderado y nos da un valor de 4,8 metros. Ese es el ancho de calzada. Esto lo cotejamos con la tabla GEMA, que nos indica que si es más de 4,5 le corresponde un valor de 2. Si es menor a 4,5, menor o igual a 4,5, le correspondería un valor de 1. Entonces acá tenemos el otro factor de calzada que es de 2 y nos queda por último el factor de vegetación, ¿no?
Acá nosotros vamos a determinar cuál es este factor de vegetación en función al ancho promedio, la longitud, el número de cortes al año, ¿no? Por lo general, si es vegetación abundante, siempre van a ser 3 cortes al año. El trabajo realizado. Con esos datos, nosotros vamos a determinar que el trabajo realizado va a ser igual a 1,80 hectáreas por cada kilómetro. Es decir, vamos a trabajar por cada kilómetro, o en ese kilómetro vamos a trabajar el equivalente a 1,80 hectáreas. Y ese valor corresponde al segundo grupo, o perdón, al tercer grupo de la tabla GEMA, ¿no? Que es mayor o igual a 1,80. Y el valor que le corresponde es de 3. Entonces ya tenemos nuestros 4 factores y lo que procedemos es a definir la tipología de ese kilómetro. Estamos definiendo recién la tipología del kilómetro. Acá lo que vamos a definir es la tipología de cada uno de los kilómetros que corresponden a los distintos tramos. No vamos a definir la tipología total de la carretera, ¿ya? Vamos a definirla por tramos de kilómetros para luego proceder a plantear nuestro mantenimiento rutinario en ese mismo sentido también, ¿ya? Entonces, realizamos los cálculos que corresponden y la expresión que vamos a calcular dice 0,35 por el factor de relieve, más 0,40 por el factor de drenaje, más 0,10 por el factor de calzada, más 0,15 por el factor de vegetación. Como el de relieve era 2, el de drenaje también 2, el de calzada 2 y el de vegetación era el único que era 3, hacemos los cambios respectivos, ¿no? Y vamos a tener nosotros como resultado un valor de 2,15. Este lo trasladamos a la tabla GEMA y ahí vamos a ver que corresponde al tercer rango, ¿no? Que es mayor a 2. Y la tipología que le corresponde a ese kilómetro sería la tipología 3. ¿Ya? Y así trabajamos con todos los demás kilómetros. De cada uno de ellos vamos a ir definiendo la tipología. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un camino de 5 kilómetros, ¿no? Y el primer kilómetro es un tipo 2, el segundo tipo 1, el segundo tipo 2, el tercero tipo 3, el cuarto es tipo 2, el último, perdón, el quinto es tipo 2, ¿no? Tenemos un kilómetro del tipo 1, 3 kilómetros del tipo 2 y un kilómetro del tipo 3. Ahora, la clase es B. ¿Por qué? Porque es un camino vecinal, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros ya el consolidado, ¿no? Del tipo 1, plano ondulado, 2 obras de arte, la calzada es hasta 4,50, la vegetación es escasa y así sucesivamente. Entonces habíamos dicho que en cuanto a los niveles de las vías rurales por lo general son del tipo B, ¿no? En cambio de las vías departamentales, caminos nacionales, el nivel es de tipo A, o perdón, el nivel es A. Las tipologías pueden ser uno, 2 o 3. Para nuestro caso tenemos tipologías 1B, 2B y 3B, ¿no? Porque son del nivel rural. Lo siguiente es empezar a ver la programación anual y mensual de las actividades y para eso tenemos que definir nosotros qué cantidad de actividades vamos a realizar y cuáles van a ser los insumos que vamos a requerir para cada una de ellas. Esta tabla, ya que es la tabla de cargos de trabajo por tipos y niveles de servicio, ya están definidas. Estas actividades que ven son las actividades que se consideran para el mantenimiento rutinario. Solamente esas, ¿no? No pueden ustedes agregar, si no, a mí me parece que acá tengo que aumentarle esta, o yo creo que debe de ser así, o en sueños me revelaron, ¿no? El ángel vino y me dijo que tenía que ser de esta u otra forma, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo se utilizan estas tablas. Para empezar, nosotros vamos a definir, perdón, ¿no? ¿Cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar? Y para esto nosotros tenemos que trasladarnos a la estacionalidad
de las actividades. No todas las actividades se pueden realizar en cualquier momento, ¿no? Dependiendo de algunas características, principalmente de las condiciones ambientales de precipitación, se pueden realizar alguna u otra. En eso ya está también definido. Nos remitimos a esta tabla de estacionalidad de las actividades y en función a eso nosotros vamos a plantear qué actividades nos corresponde realizar en cada periodo de tiempo. Lo siguiente es calcular el número de trabajadores. Esto va a estar en función al tipo de camino que hemos ido identificando, ¿no? En este ejemplo tenemos los tres tipos de camino, 1, 2 y 3. El nivel, ya saben, es B porque es camino rural. Y de cada tipología del camino del tipo 1 son 7 kilómetros, del tipo 2 son 28 y del tipo 3 son 7 kilómetros también. De cada uno de ellos vamos a estimar nosotros en primera instancia cuál es la cantidad de trabajadores que vamos a requerir por kilómetro. Esto ya está establecido en la tabla del GEM. Lo único que vamos a hacer acá es multiplicar el tramo, la cantidad de kilómetros del tipo, por la cantidad de trabajadores por kilómetro, ¿no? El primer tipo, 7 kilómetros por 5 trabajadores, que es lo que le corresponde. Del segundo, 28 por 3,5 y del tercero, 7 por 2,5, ¿no? Vamos a trabajar con números redondeados siempre. Entonces tenemos acá que en total nos va a requerir para todos estos 28 kilómetros, ¿no? 12 trabajadores. 12,20 que lo redondeamos a 12 trabajadores. Ahora, con esos 12 trabajadores nosotros tenemos que distribuirlos de forma apropiada para que puedan ir realizando todas las actividades a lo largo de todo el año, ¿ya? Vamos a calcular, por ejemplo, con la limpieza de cunetas. Lo mismo haremos con con las otras actividades, ¿no? Lo primero que se hace es agrupar los kilómetros de camino por tipo y nivel, ¿no? Acá entonces lo que tenemos es la agrupación de los 7 kilómetros del tipo 1, funcionando las progresivas, ¿no? En qué tramos de progresivas encontramos esos tipos de camino, los sumamos, nos da los 7 kilómetros, lo mismo con el tipo 2 y con el tipo 3. ¿No? Luego esto lo podemos desagregar de esta forma si queremos, ¿ya? El siguiente paso es calcular las cargas de trabajo por kilómetro. Para ello, nosotros vamos a trabajar en función a las cargas de trabajo que han sido planteadas en la tabla G. En la sumatoria dice que tenemos en total del tipo 1, ¿no? Para lo que es limpieza de cunetas, 4,700 metros. Para el tipo 2, 16,600 y para el tipo 3, 4,000. ¿Ya? Ojo, no vayan a confundirse. Una cosa es el tramo completo, ¿ya? Y otra cosa, este es el tramo completo, ¿ah? No se deben confundir. Acá son 7 kilómetros de todo el tipo 1. De esos 7 kilómetros del tipo 1, solamente 4, perdón, 0,7 kilómetros van a requerir limpieza de cunetas. Los restantes 2,3 kilómetros no requieren. Ya no se vayan a confundir, porque decía 7 y ahora dice 4,7. Entonces, nosotros dividimos estos 4,700 metros entre la longitud total del tramo o del tipo, que es 7, y obtenemos el valor de 671,42 metros lineales por kilómetro. Es decir, por cada kilómetro, ¿ya? Del tipo 1, 671,42 metros van a requerir limpieza de cunetas. ¿Ok? La carga gema nos dice que debería de ser 1,000 metros, ¿no? Lineales por cada kilómetro. Y eso nos da una frecuencia de una vez de atención. Pues lo que hacemos es ahora multiplicar ese tramo de 4,700 metros lineales por una frecuencia y lo dividimos entre la longitud total del tipo, es decir, 7 kilómetros. Y nos da el mismo valor. Pero en el tipo 2, ahí cambia, ¿no? El tipo 2 es 16,600 metros
Lo dividimos entre 28 kilómetros, nos da 592,86 metros por kilómetro. La tabla GEMA nos dice que le corresponde esto, 1200, son dos limpiezas por periodo, y eso corresponde a 16.600 por 2 entre 28, ¿no? Y nos da 1.185,72, el doble, ¿no? Y de la misma forma trabajamos con el tipo 3, ¿no? Ahí son los 4.000 metros lineales por tres frecuencias, porque es la cantidad de frecuencia que requiere, y lo dividimos entre 7 kilómetros, que es el tramo total de ese tipo, y nos sale 1.714,28. Con esos datos, nosotros vamos a proceder a determinar la carga de trabajo. Estos datos que hemos obtenido, estos de acá de celeste, los multiplicamos por el kilometraje total, ¿no? Es decir, por 7, por 28 y por 7 respectivamente. Y nos va a dar 49.899,78 metros lineales. Ahora, según la tabla GEMA, cada uno de estos lo vamos a multiplicar por la carga que corresponde, ¿no? Es decir, el tramo 1, los 7 kilómetros, lo vamos a multiplicar acá, les voy a explicar esto. Miramos. Acá vamos a multiplicar esto por 7 kilómetros, esto era por 28, ¿no? Disculpen el número, y esto por 7. Eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? 1.000 por 7, 1.200 por 28 y 1.800 por 7, y nos da 53.200. Entonces, la carga de trabajo reajustada es de 49.899 en limpieza de cunetas, y la carga de trabajo según el GEMA sería de 53.200. El incremento, ¿no? Es de 3.300 punto 22 kilómetros lineales por kilómetro, que es equivalente a un 6,2%. Luego nosotros procedemos a determinar con esos datos ya la carga de trabajo ya reajustada. Trasladamos esa información a este cuadro y tenemos la carga reajustada. Con esa carga reajustada, nosotros vamos a calcular el número de cuadrillas, el rendimiento y el número de días. Como estamos considerando que vamos a trabajar con 12 personales únicamente a lo largo del año, vamos a asumir que es una sola cuadrilla. El rendimiento, según la tabla, es de 480 metros lineales por día. Entonces dividimos esta carga de trabajo reajustada de 49.899,78 entre la frecuencia por la cantidad de metros, ¿no? Es una cuadrilla por 480 metros lineales, y nos va a dar 104 días. Esa es la cantidad de días necesarios a lo largo de todo el año para realizar la limpieza de cunetas al 100%. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Luego, nosotros procedemos a trasladar esta información a nuestro cuadro. Y procedemos de la misma forma, ¿no? Con todas las demás actividades. De ahí ya, una vez que tenemos eso, que ya hemos definido que vamos a necesitar 104 días, ¿no? Lo que procede ya es definir únicamente nuestra programación anual. Vamos a distribuir a lo largo del año, en cada uno de los meses, de acuerdo a la estacionalidad, la cantidad de días que se va a realizar la limpieza de cunetas, el bacheo, todo ello. Y así de cada una de las actividades. ¿Ya? Eso es para todo el año. Hay que tener en cuenta siempre la estacionalidad. Ya en una de las PPTs anteriores, ahí estaba considerado el cuadro de estacionalidad. Esto ya lo ha definido la entidad. ¿No? Hacen la programación mensual de
qué actividades se van a realizar en la semana uno, la semana 2, ¿no? Estas actividades son las que el Estado permite, no hay más actividades, ¿ya? No pueden incrementar. Algunas sí pueden ser obviadas, ¿no? Porque no corresponden a la zona, qué sé yo. Las obvias nos las dejan ahí nada más en blanco. Luego tienen que indicar cuál es el equipamiento mínimo que van a utilizar para el levantamiento del plan. Ojo, están hablando solamente del plan. Están planteando todo lo que se va a hacer. Ya la ejecución es otra historia, ¿no? Estos son los equipos mínimos que se requieren. Bien. Y ahí se concluye ya toda la información del plan, ¿no? Lo importante de este proceso es haber determinado bien el tipo de camino que le corresponde a cada kilómetro de vía que vamos a intervenir, ¿ya? Ahí tienen que definir bien los factores para que no vayan a tener un dato errado que les indique un tipo de vía que no corresponde necesariamente, porque ahí van a tener dificultades, sobre todo en el cumplimiento de las actividades. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Disculpa la molestia. En referencia a la parte que, esta parte de lo que ha contado de lo que es las rutas vecinales o mantenimiento para rutas vecinales, eh, mañana va a haber algo de lo que son rutas departamentales. Tengo entendido que sí, ¿no? Ya la entidad les va a comunicar eso. En rutas vecinales es algo parecido, pero la diferencia es que el procedimiento de actividades ya las define la entidad que está a cargo de la operación. En el caso de rutas vecinales, la entidad que está a cargo de la operación y del mantenimiento es la entidad local, ¿no? El gobierno local. Entonces, él es el que convoca y él es el que va a llevar adelante el proceso. En cambio, en vías departamentales puede ser provías, o si es una vía que está concesionada, será pues el agente que lo ha concesionado. Pero indistintamente ellos sí se tiene que seguir a las normas, ¿no? Y parte de las normas fundamentales están consideradas en estos dos documentos acá, en estos dos. Esto sí, este es, digamos, la Biblia para todos los que desarrollan actividades de mantenimiento vial, sea departamental, sea rural, etcétera, ¿no? Es más, estos documentos te indica cuál es el tipo de prueba que tienes que realizar, la periodicidad de toma de muestras, etcétera. Y te remite a otro documento que es el documento en el cual está descrito el procedimiento de análisis, el procedimiento de muestras, de toma de muestras, el procedimiento de ensayos específicos que tienes que considerar para cada tipo de análisis. Entonces, si ustedes pueden, acceden a esta información. Acá, bueno, acá dice del 2013, pero hay una versión mucho más actualizada, ¿ya? Si la encuentran, enhorabuena. Y si no la pueden encontrar, eh, me escriben un WhatsApp acá al número que está acá, y yo les facilito esta información, porque eso sí es relevante que ustedes la tengan. Esa es prácticamente la Biblia, la que va a determinar, perdón, que se pueda llevar adelante cualquier proceso de mantenimiento. Aló. Sí, Disculpe, una última consulta. En sí. relación a este proceso de lo que es la elaboración del inventario vial para lo que son las rutas vecinales y todo el proceso, ¿no?, de elaboración del plan, eh, ¿usted contarán o nos harán llegar de repente un modelo de un plan ya elaborado?
No, ya, ya, está bien, yo le voy a hacer llegar a la entidad un modelo para que les traslade a todos ustedes, ya, para que tengan una guía referencial al respecto, ya, ya, no Correcto, se correcto. preocupe, Listo, muy amable, gracias. ya. Bien, ahora sí, muchísimas gracias por la atención prestada, nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos.